siempre lo recordamos como una de las experiencias más hermosas del periodismo militante, porque primero estaba bien escrito el diario de la CGTA, porque todos estos compañeros un poco heredaban la idea del Che, de que las cosas a nivel revolucionario no había que hacerlas como una chapuza, sino que había que hacerlas lo mejor posible. Y que había que ser los mejores en todo lo que desarrollaban. Y el diario estaba muy bien escrito, era muy ligado a la investigación periodística, ahí estaba la marca de Rodolfo, y también del perro Berbisky, de Horacio Berbisky, que también estaba en esa misma línea. Y además era una herramienta para la denuncia y para el combate. O sea, era la idea leninista de la prensa. O sea, la prensa tiene que servir para la organización popular. Y en ese sentido, el diario cumplió un papel hermoso en todo el país. Pero Rodolfo se mete más de lleno. Hasta ese momento bordeaba la militancia política, no pertenecía a uno u otro grupo, sí tenía una idea de peronismo desde abajo, de peronismo de base, que después concreta más adelante. Siempre marcaba la idea de que el peronismo eran dos alas, el ala reaccionaria de la burocracia sindical y la derecha peronista, y el ala revolucionaria de los trabajadores, de los programas de Huerta Grande, de la Falda, de la CGTA, pero donde decide directamente insertarse en el movimiento, en una organización política, en este caso político-militar, es en los años, ya en 1970, que le proponen ingresar a las Fuerzas Armadas Peronistas. Él mantenía una relación desde la época en que escribió el libro ¿Quién mató a Rosendo? Con Raimundo Villaflor, que era otro compañero revolucionario, peronista, de familia peronista y de mucha militancia política y sindical, y arma enseguida una impronta en la que dice yo tengo que estar aquí. Era la organización que mejor traducía lo que él pensaba que era el peronismo. Ingresa a la FAP y al tiempo de ingresar empieza a participar en las primeras discusiones entre movimentistas y no movimentistas, el tema de discusiones del rol de Perón. Él no participa tan activamente porque Rodolfo siempre, frente a cualquier planteo de discusión que podía terminar en una decisión, se tiraba para atrás y trataba de aportar, si había dos grupos, a los dos grupos. Pero deja claro de que él tenía bastante recelo sobre el rol cuando se analizaba el rol de Perón, de por qué Perón siempre trataba de generar una política pendular en la cual un día favorecía a un sector de la burocracia sindical y al otro día favorecía a los que le pegaban 4 tiros al burócrata de turno que antes él había favorecido. Entonces, él expresaba esas críticas en algunos ámbitos de la FAP, pero de todas maneras trataba de volcar toda su experiencia en la construcción de órganos de prensa y de talleres, no nos llamamos talleres en ese momento, pero de grupos de discusión interna para formación política. Pero bueno, fue creciendo esta discusión dentro de la FAP entre movimentistas que en un momento fueron llamados oscuros. Yo estaba pensando por qué les llamamos oscuros y después me enteré que porque en medio de una discusión un compañero le dijo a otro: tu pensamiento es tan oscuro que no lo podemos ni comprender. Entonces les quedó a los movimentistas, cuando yo digo movimentistas para que entiendan, los más ligados al pensamiento peronista ortodoxo. Y a los otros les quedó si estos eran los oscuros, a los otros quedó el nombre de los iluminados, que eran los que cuestionaban más el rol que podía tener Perón en esta historia. Lo reconocíamos, porque yo participaba más en esta historia, como un líder antiimperialista, pero le cuestionábamos, un poco con Rodolfo coincidíamos en eso, esta cosa pendular de que un día nos dejaba desubicado y que
el viejo mandaba desde Madrid una carta para uno, una carta para otro, y según a quien le llegara esa carta, tenía el aval de Perón, y en general todos teníamos el aval de Perón. Eso era el péndulo llevado a la práctica. Poco tiempo después se produce una decisión, obviamente en la FAP, y Rodolfo se queda con quienes de alguna manera, junto con el negro Villaflor, con quienes siguieron trabajando con la idea de que había que discutir menos y operar más, porque todas estas discusiones paralizaban un poco el accionar militar. Tampoco fortalecían el accionar político, pero Rodolfo un poco lo dijo en una frase una vez, dijo: nosotros somos ni estamos haciendo acciones armadas, ni estamos haciendo crecimiento político, por lo cual hay que decidir por dónde caminamos. Y el negro Villaflor, que tenía un pensamiento muy ligado a la práctica, por toda su experiencia, finalmente se queda con la organización, forma la FAP, Comando Nacional, y ahí se queda Rodolfo militando. Se producen varias decisiones, entre ellas en su momento se va a Cacho el Cadre y forma otra fuerza armada peronista, 17 de octubre. Algunos compañeros ya son tentados para entrar a Montoneros, y el sector que antes definía yo como movimientista son los primeros que entran a Montoneros. Entre el 71 y el 72 y medio, ahí. Y en el 72, estando en la FAP, Rodolfo empieza a tomar contacto también con una experiencia villera, que es la Villa 31, va allí y toma contacto con un compañero que se llama Jorge Valenzuela, que era un poco el referente del movimiento de lucha peronista ahí, y va generando también la misma idea: saquemos un semanario villero, donde la gente de la villa escriba sus propias notas y cuente sus propias experiencias, coordina varios talleres para armar eso, y después eso queda en nada por discrepancias en el mismo grupo que lo convoca a trabajar ahí. Obviamente él entra allí como FAP, hace un trabajo de peronismo de base, porque la FAP tenía una organización política que era la que trabajaba en los barrios, en las fábricas, se llamaba peronismo de base, y plantea en cada una de las discusiones la idea de que hay que consolidar un poder popular, una organización desde abajo, que hay que prepararse para un futuro de mucha confrontación política y militar con quienes van a intentar defender los intereses de la burguesía con las armas en la mano. Todavía Perón estaba fuera del país, obviamente ahí él se empieza a acercar un poco más al Perón de carne y hueso, cuando en una revista que se llamaba Antropología del Tercer Mundo, y que sacaba un compañero que también secuestraron y asesinaron, Roberto Carri, Rodolfo, y que era una revista que circulaba, tenía mucho que ver con las cátedras nacionales que se crearon en las universidades antes del 73. Y era una revista de mucha discusión, de mucho pensamiento, y él ahí escribe una nota que después muchos la juzgaron como, bueno, Rodolfo, que recelaba del movimentismo, finalmente toma una posición casi peronista ortodoxa, porque él sale a defender a Perón con mucha fuerza frente a los ataques de Lanusse, que le decía a Lanusse, el general Lanusse en ese momento, lo desafiaba a Perón, le decía: no va a volver, no le da el cuero, y nosotros decíamos: el general va a volver porque cuando le canten las pelotas. Y bueno, es una discusión que se daba en el ámbito juvenil y político, pero Rodolfo escribe un artículo donde dice: Perón es un estratega, podemos coincidir en algunas cosas o no con él, pero es un estratega político y militar. Él está pensando a futuro y evidentemente no va a entrar en estas provocaciones de vuelvo o no vuelvo. Va a decidir él la agenda de cuándo vuelve, y finalmente es lo que sucede cuando Perón regresa, ¿verdad? En el primer regreso. Y empieza a entusiasmarse Walsh con
el crecimiento de la juventud peronista. Porque en el 72 empieza, ya había sucedido lo de Aramburu, ya había pasado mucho, y Montoneros crece también la FARC, otras organizaciones, pero empieza a entusiasmarse mucho con la presencia de los núcleos juveniles en todos lados, en los barrios, en la fábrica, en las villas, empieza a acercarse lentamente a su idea, después que se concreta finalmente, después que Cámpora gana las elecciones, muy poquito después Rodolfo entra a Montonero con un núcleo de compañeros. Nosotros ya habíamos entrado en el 72, pero él espera y nosotros volvemos a coincidir personalmente con Rodolfo en unas discusiones muy interesantes que se dan en el gremio de prensa, porque nosotros empezamos en el 72, fin del 72 formamos en prensa el bloque, la agrupación 26 de julio. La funda Rodolfo, Lilia Ferreira, yo y otro compañero más, y esa agrupación es del peronismo de base, de la FAP, pero sobre todo del peronismo de base, y ahí se da, él de lleno da la discusión sobre si tarde o temprano terminamos todos confluyendo en una gran organización, que podía ser Montonero, estaba a la vista eso, vamos a tratar de defender dentro de esa propia organización la idea de un peronismo antiburocrático, la idea de un peronismo que si tiene que contestarle a Perón en algunas de sus tácticas, lo que nosotros llamamos el tacticaje, hay que hacerlo sin ningún tipo de problema. Y marca una línea que después da la vuelta a todo el accionar de Rodolfo futuro, que es la defensa del pensamiento crítico, algo que hoy está tan en cuestionamiento. O sea, no tener miedo a hacer la crítica profunda de las cosas que nos parezcan bien, que nos parezcan mal, no autocensurarse en la discusión y generar de alguna manera con esa práctica un enriquecimiento del núcleo con el que estamos trabajando. Eso ayuda mucho en esa agrupación de prensa que después, poco tiempo después, a pesar de que Rodolfo seguía en la FAP y nosotros vamos a Montonero, confluimos todos en una agrupación que se llamó Bloque Peronista de Prensa y nos juntamos con otra de agrupación de prensa que era directamente de Montonero. Y ahí confluimos todos. Cuando Rodolfo entra a Montoneros, obviamente por toda esa trayectoria, pide y se le ofrece, me parece, ya lo contará el Pelado si tienen más información que yo en ese sentido, ir a inteligencia o a prensa. Y al final, de alguna manera, trabaja en los dos ámbitos de la organización. Y empieza a dar la misma batalla, esa misma batalla, porque claro, Montoneros, en 1973 gana Cámpora, la organización está bien arriba, bien alta, con mucha movilización, con mucha fuerza, empieza el tema de, bueno, vamos a gobernar, empieza un poco el desquicio, qué hacemos, qué no hacemos, en las universidades, en los lugares, en las instituciones. No estábamos muy preparados para gobernar, eso es la verdad, pero ocupábamos espacios, íbamos ocupando espacios. La derecha también, los encontrábamos en esos espacios que era ver quién llegaba primero. Y Rodolfo ahí plantea de que no nos debía marear eso y que de alguna manera teníamos que consolidar los espacios donde nos metíamos y construir la idea de cómo iba a ser la pelea a futuro, cómo prepararnos para la toma del poder, no del gobierno. La toma del poder, porque aparte no era un gobierno nuestro totalmente, el tío Cámpora, todo muy bien, pero estaba Perón detrás que controlaba la situación y que además Perón seguía siendo la misma persona, era el líder, todo lo demás, pero seguía con el péndulo. Y así como nos bautizaba a nosotros y nos decía todo muy bien muchachos, también le decía muy bien al bandorismo, a otros dirigentes sindicales burocráticos. Eso estaba ahí presente. Y después empiezan a suceder, obviamente, como en todo lado, bueno, viene Ezeiza, viene la ruptura fuerte de Perón con nosotros, el castigo a las víctimas, o sea, nos cagan a tiros, pero además el viejo nos acusa que éramos de leer. Y nos tira el camión encima en un discurso memorable y doloroso, que no es el del 1 de mayo, que después también otro discurso memorable, pero
de alguna manera el golpe fuerte que nos produce eso